6 de la mañana, 21 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Jaime Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda del gobierno del expresidente Iván Duque. Juan Alberto. Juan Alberto, perdón. Doctor Londoño, muy buenos días. Bienvenido a la FM. William, buenos días Darcy. Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, doctor Londoño. Las cifras que se han conocido sobre el crecimiento, la revelación que ha hecho el DANE sobre el último trimestre, el segundo trimestre del 2022, que deja una evidencia de crecimiento muy fuerte para este periodo. ¿Cuál es la explicación que tienen los resultados, los indicadores que se están conociendo hoy día? Yo creo que lo que hay que decir es que la cifra de crecimiento es muy buena. Muestra que el país viene recuperándose de una forma constante, de una forma continua, y eso es muy importante. Es de resaltar dos puntos importantes. El primero, la industria manufacturera, que está creciendo un 20%. La industria manufacturera es todo ese crecimiento de toda nuestra industria que está generando nuevas oportunidades, que está generando nuevos trabajos, que está generando mayor consumo. Y el segundo es el consumo interno. Los colombianos seguimos confiando en nuestro país y seguimos consumiendo y comprando nuestros productos. Doctor Fernando Quijano, director del diario La República. Óigame, doctor Juan Alberto, esta reforma tributaria que está ahí en ciernes, que seguramente hoy se les cogen los ponentes, ¿usted cree que le puede pasar cuenta de cobro al ritmo de crecimiento? Ya ajustamos un semestre de 10,6, lo más probable es que mínimamente crezcamos este año 6%, pero el próximo año, que los vaticinios, los pronósticos son 2%, con reforma tributaria, con carga tributaria a las empresas mineras en particular, y obviamente este desincentivo a hacer mayores inversiones en el país, ¿cree usted que le puede pasar la cuenta de cobro al crecimiento? Fernando, esa es la mayor preocupación. Usted lo acaba de decir muy bien. ¿Qué preocupa? Que le estamos cargando a las empresas demasiado carga tributaria. ¿Y eso que va a generar? Menor inversión. Y si tenemos menor inversión, el crecimiento se va a desacelerar. Tenemos un crecimiento, como les decía, sostenido, pero si cargamos a las empresas, si cargamos la inversión, y la inversión se carga por los impuestos a las empresas seguidos de los dividendos a los dueños, nos va a hacer que no haya esa inversión y que se desacelere el crecimiento. Adicionalmente hay una cosa que preocupa, y es que el consumo interno, si las tasas de interés, como deben seguir subiendo, van a subir, también van a frenar ese crecimiento de nuestra economía, y podemos entrar en un periodo de crecimientos muy pequeños que no es lo que necesitamos para recuperar el empleo y para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Doctor Londoño, usted el mayo del 2021 estaba bailando con la más fea. Estábamos en ese ataque frontal contra la reforma tributaria de Carrasquilla, y siendo un experto en este trámite de reformas tributarias en el Congreso, ¿qué análisis le hace a este trámite? ¿Cree que se mantendrán esos casi 26 billones de pesos que pretende recaudar el ministro Campo? ¿Cree usted que tendrá que salir peluqueada? ¿Qué le van a tumbar de primero? ¿Cuál es su análisis sobre este trámite? Yo lo primero que diría es que hoy no hay una reforma tributaria. Hoy hay una iniciativa, como usted lo dice muy bien, Fernando. Cuando llega uno al Congreso, el mundo cambia. Creo que ha habido voces muy fuertes hablando de los impuestos que llaman saludables, que lo que generarán es más inflación, porque uno al cargar muchos productos de la canasta familiar y las bebidas azucaradas generará mayor inflación. Creo que los impuestos corporativos están muy altos, los dividendos están muy altos. Entonces eso llevará a que la discusión en el Congreso la peluquee, busque nuevas fuentes de financiamiento, y en especial uno espera que la lleven a algo más racional, por ejemplo en el sector extractivo, en el que igual no se puede distorsionar el sistema tributario. Si quieren que este sector pague más, pueden poner una sobrerrenta como la tienen con el sector financiero, pero no pueden socavar los principios de los costos y los gastos en toda la tributación. Entonces, mi conclusión es que todavía falta mucha discusión, pero hay un tema más importante para mí, y es que primero debería aprobarse el presupuesto para ver en qué se van a gastar los recursos y cuál es la real necesidad de recursos que se tiene. Sin saber un presupuesto aprobado, no sería muy conveniente aprobar todavía la reforma tributaria. El orden lógico sería
primero el presupuesto y después la reforma tributaria. Doctor Londoño, ¿y qué opinión le merece lo que ha dicho justamente el ministro de Hacienda actual, el doctor Ocampo, con relación a la explicación que le da esta cifra de crecimiento, que es producto de un rebote que veníamos de una situación muy crítica por la pandemia, que también el paro impactó la economía y que si se mira en promedio, pues el crecimiento en el gobierno del expresidente Iván Duque superó algo más del 3%, que no hay nada extraordinario allí. Usted que hizo parte de esa administración, ¿qué piensa de lo que dice el actual ministro? Yo diría que todo lo del pobre es robado. Cuando caíamos, sí era culpa del gobierno, y ahora que crecemos, no es gracias al gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Claro que hubo una caída y hay un rebote natural, pero si nos comparamos con el resto del mundo, estamos creciendo mucho más. Eso quiere decir que sí se tomaron medidas para incentivar ese crecimiento. Yo creo que el gobierno anterior hizo un esfuerzo muy grande para lograr esa reactivación y se está viendo. Si nos comparamos con el resto del mundo, los países desarrollados están creciendo al 2.5% y nosotros estamos creciendo al 10% en el año y al 12% en el trimestre. Entonces, sí hay un esfuerzo muy grande que se hizo por parte de la administración anterior para lograr estos crecimientos y hay que reconocerlo. Sí, ex viceministro, le pregunta Santiago Ángel, es que usted se queja, por ejemplo, de que en esta reforma tributaria que usted dice no es una reforma tributaria, hay un desincentivo tremendo a la inversión de las empresas por la tasa de tributación, pero yo quiero preguntarle, ¿por qué no se redujo la tasa de tributación de las empresas cuando era posible y usted estaba en el cargo del viceministerio de Hacienda, no necesariamente con la reforma tributaria que ustedes tramitaron, sino con otras iniciativas? Porque lo cierto es que las empresas hoy tienen que pagar renta del 35% y entre otras eso es lo que hace que cualquier impuesto adicional pues quede en unos márgenes de más del 50 o 60%. ¿Por qué no se redujo esa tasa de tributación cuando ustedes podían hacerlo? Santiago, nosotros hicimos un esfuerzo muy grande. Nosotros cuando llegamos al gobierno la tasa estaba en el 35%, la bajamos al 30% y en la reforma en la cual el ministro Carrasquilla y yo salimos del gobierno la estábamos bajando al 27%. Nosotros estábamos haciendo ese esfuerzo por generar que nuestras empresas tuvieran mayor capacidad de inversión, porque es que bajar la tasa de tributación de las empresas lo que les permite es mayor inversión y la inversión permite la formación de capital y que haya mayor generación de empleo. Ese fue el esfuerzo que se hizo, esa fue la reforma que el pueblo salió a oponerse y por la cual se retiró y después con un esfuerzo que hicieron los empresarios del país dijeron nosotros podemos soportar una carga mayor en un momento coyuntural, pero ahora quieren seguirlos cargando y ese es el problema que uno ve. No pueden siempre buscar los impuestos en las mismas personas porque llega un momento en el que no tienen la capacidad de pagarlos. Doctor Juan Alberto, mucho se ha dicho que sí, que es la misma, que no es la misma, que es la reforma de Carrasquilla. Esta reforma que, como usted dice, todavía, digamos, no es una reforma, es una iniciativa, ¿se parece o no se parece a la de Carrasquilla? Usted que fue víctima de la reforma de Carrasquilla, ¿en qué se diferencian? ¿En qué se parecen? Darcy, yo creo que tiene unas grandes diferencias. La primera es que nosotros pretendíamos ampliar la base de tributación. Siempre será poco equitativo y poco solidario que solo entre el 4 y el 6% de los ciudadanos paguemos impuesto de renta. Nosotros estábamos proponiendo ampliar la base del IVA de forma directa y les decíamos paguemos más IVA, pero para que los paguemos los que tenemos mayores recursos y quienes no tenían recursos se les devolviera el IVA. Ahora están gravando esa canasta familiar por el impuesto al consumo en una gran cantidad de productos, pero ese no va a tener devolución de IVA. Entonces, están afectando a esas clases menos favorecidas y nosotros creemos, o yo creo personalmente, que las coincidencias son menores, el monto se parece mucho, pero aquí estamos cargándolas sobre las mismas personas y creo que ese es un riesgo para nuestra sociedad, para el crecimiento y la generación de empleo. Doctor Londoño, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Una de las cosas que el presidente Petro le dijo a los empresarios en el Congreso de la ANDI en Cartagena es que el crecimiento económico en Colombia le servía a las personas de más ingresos, pero no a los pobres, y que por eso cuando crecíamos
y se presentaban buenas cifras de crecimiento, se alegraban los más ricos, pero no mejoraba la equidad de la sociedad. La economía crece para beneficios de los que tienen y la base popular, digamos, no se beneficia de ese crecimiento. Frente a estas cifras que se acaban de presentar, que son sin duda muy, muy alentadoras, ¿cómo le respondería usted al presidente Petro en esa argumentación? Yo diría dos cosas, Juan, y un gusto volverte a oír. La primera es que el crecimiento nos beneficia a todos en el sentido de que nos da mayor oportunidad de inversión del Estado. Esa es la primera. Entre el país más crezca, más recursos se generan y hay mayor inversión del Estado. Y eso nos lleva al punto que les decía ahorita. Si él quiere tener mayor equidad, tiene que mostrarnos en qué va a invertir los recursos. El crecimiento nos da dos aspectos. Uno, un mayor recaudo para el Estado y el Estado puede distribuir de mejor o menor forma. Y la segunda es que ese crecimiento genera empleos. Si nosotros no crecemos como país, si nuestras empresas no tienen mayores utilidades, mayores dividendos, ¿qué nos pasa? Que no vamos a tener la capacidad de mayor inversión y de mayor generación de empleo. Entonces, mi respuesta sería, sin crecimiento no hay posibilidad de mayor inversión y de mayor generación de empleo. Y la distribución de los recursos es la que nos puede dar mayor equidad y en eso, por eso tenemos que conocer cómo van ellos a enfocar el gasto y es importante conocer cuáles van a ser las modificaciones al proyecto de presupuesto. Muy bien, es Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda del saliente gobierno del expresidente Iván Duque aquí en la FM. Doctor Londoño, muchas gracias, una feliz mañana. Feliz mañana y un gusto hablar con ustedes.